Buenas tardes, ingeniero Arauco. El que le habla es el alumno Valencia Gómez Víctor Manuel, integrante y líder de uno de los equipos del curso de Arquitectura de Computadoras. Y el día de hoy vengo a presentar lo que sería el TI-1, el diseño, implementación y programación de microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Continuamos. Primero, el temario, que tendremos 6 capítulos. El primer capítulo sería las 5 generaciones de la era electrónica. Capítulo 2, las hojas técnicas del 8080 hasta el Pentium. Capítulo 3, periféricos de entrada, salida y almacenamiento. Capítulo 4, diseño de microcomputadoras con 8085 y 8086. El capítulo 5 sería sistemas operativos, lenguajes y base de datos. Y por último, el capítulo 6, que sería emuladores y simuladores del 8080 hasta el Pentium. Para empezar el capítulo 1, las 5 generaciones de la era electrónica. Aquí tendríamos una línea de tiempo, en este caso, desde la primera generación, que sería 1946 hasta el 56, los tubos de vacío; del 56 hasta el 63, los transistores; del 63 al 71, los circuitos integrados; del 71 en adelante, hasta el día de hoy, lo que tendríamos serían los microprocesadores; y del 80 hasta el día de hoy tendríamos la inteligencia artificial. A ver, las fichas técnicas, en este caso de la primera y segunda generación del tubo al transistor. La primera generación, que eran los tubos de vacío, las válvulas. En este caso tendremos un ejemplo que sería el ENIAC, con 17.000 tubos, aproximadamente pesando 30 toneladas, y una velocidad aproximada de 5.000 ops por segundo. En este caso de memoria tendremos los tambores magnéticos más tarjetas. En programación sería código máquina binario, un tamaño de salas enteras de 1800 pies cuadrados, y un consumo de cientos de kilowatts y una alta temperatura. Para la segunda generación tendríamos el componente del transistor, las campanas. En este ejemplo tendríamos la IBM 7090 o la Univac, la 1108. Una velocidad tendríamos aproximadamente también de 500.000 ops por segundo. Y en este caso en memoria tendríamos núcleos de ferrita magnética. En este caso se inventaron los lenguajes. En este caso sería el Fortran en 1957 y el COBOL en 1960. En ese caso su tamaño sería un refrigerador grande. La innovación de los primeros SOBATs. La tercera generación de circuitos integrados. En este caso las características clave. Jack Elby y Robert Noyce inventaron el SI en 1958 y 1959. El SSI, 1 a 10 transistores por chip, y el MSI, que sería de 10 a 500 transistores. IBM System 360 1964 sería la primera familia compatible hacia arriba, una velocidad de hasta 10 MIPS en sistemas avanzados y aplicación de monitores CRT y terminales de video. Los conceptos aquí serían la memoria virtual, multiprogramación, tiempo compartido. En este caso había proyectos Multics, precursor del Unix y sistemas modernos. Niveles de integración, que en este caso el Small Scale, que sería del 1 a 10 transistores; el Medium Scale, que sería de 10 a 500 transistores; el Large Scale, que sería de 500 a 20.000 transistores; el Very Large, que sería de 20.000 a 1 millón de transistores; y el Ultra Large, que sería de mayor a 1 millón de transistores. Cuarta y quinta generación, microprocesadores e IA. Cuarta generación de 1971 hasta el presente. Elite, en este caso el Intel 404, primer microprocesador, 1971. Ley de Moore, transistores se duplican cada aproximadamente 2 años. La PC personal en este caso también se vio, por ejemplo el Apple II, 1977, o la IBM PC de 1981. Tendremos el MS2, el Windows 3.1.95 y el XP, que hasta ahorita se siguen utilizando en algunos lugares. La programación que es de 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, y una velocidad que pasa de kHz a hercios y a gigahercios. El impacto sería las computadoras en hogares y empresas. La quinta generación, por ejemplo, de 1980 presente Japan Quinta Generation Computer en 1982. La IA, sistemas expertos Prolog LIS. En paralelo, procesadores masivamente paralelos. En Deep Learning, redes neuronales profundas, GPU. En Quantum, computación cuántica, en este caso IBM y Google.
En cloud pues, tendremos cómputo distribuido en la nube, el día de hoy LMS, IA generativa y neuromórficos. Un resumen comparativo: generación por periodo, velocidad, tamaño y lenguajes. Primera generación, tubos de vacío, semiperiodo, la velocidad de 5000 ops, tamaño una sala entera y lenguajes código máquina, los transisores a 500.000 ops, el tamaño de un armario, una bandera pequeña, lenguajes por Cover. La tercera generación, circuitos integrados, velocidad es MIPS, tamaño de un gabinete, y lenguajes BASIC, por ejemplo, PL1 o el Pascal. Microprocesadores, velocidad de gigahertz, más, tamaño de un escritorio, una laptop, lo que estoy utilizando, por ejemplo, actualmente, y lenguajes C, C++, Java, Python, etcétera, etcétera. Por último, la IA y modelos paralelos, la velocidad sería en teraflops, también sería chip o la nube, podría ser, y lenguajes sería Python, Prolog, IA, etc. Ok, capítulo 2, las técnicas de los microprocesadores. Por ejemplo, el primer procesador, el 8080 en 1974, la tecnología NMOS. Transistores tendremos 6000 y la velocidad del reloj sería 2 MHz y 3.125 MHz en la versión 8080. Un bus de datos de 8 bits, bus de dirección de 16 bits hasta 64 kilobytes, un espacio de 256 puertos de 8 bits, un registro EP sería A, B, C, D, E, H, L y pares B, C, D, E y H, L, flags, tendremos sync, 0, out, carry, parity y carry, un voltaje de triple fuente más 5 voltios, 12 voltios y menos 5 voltios. Consumo de 1,3 watts, lo típico, un encapsulado de DI40 y eso asociado el CPM por Gary Kailath en 1964. Los hitos históricos, en este caso sería la base del TEL 8800 en 1975, el primer micro de éxito masivo, CPM la convirtió en estándar y predecesor directo del 8085, compatible en instrucciones con 8085 y sistema DIP40 aún usado en educación. Y el Intel 8085, 1977, la tecnología NMOS, transistores ya tendremos un poco más, 6500, velocidad 3, 5, 6 MHz en 3 versiones, bus de datos seguimos con los 8 bits, bus de dirección también 16 bits, 64 kilobytes, voltaje más de 5 voltios, única fuente, un bus multiplexado, dirección, dato, desmultiplexea con IATS. Registros, en este caso tendríamos A, B, C, D, E, H, L, S, P, P, C. Interruptores, tendremos también el RST 5.5, el RST 6.5, el RST 7.5, el TRAP y el INTR. Instrucciones nuevas, RIM, SIM, que no estaba presente en el 8080 y un consumo de 340 MW a 6 MHz. Y un encapsulado de DIP40 y DIP40. Sistemas de arquitectura interna, entonces el halo, operaciones aritméticas y lógicas de 8 bits, acumulador A, registro principal de 8 bits para ALU, banco de registros, BC, B, CD, EL, EH y L, 3 pares de 16 bits, PC, contador de programa de 16 bits, SP, puntero de pila de 16 bits, las flags, el S, Z, AC, P, C y E, 5 banderas, control, tendremos al generador de reloj de cristal e interrupciones, 5 líneas vectorizadas y enmascaradas, DMA, HOL y HLDA para acceder al bus. El Intel 8086, tendremos tecnología HMOS, transistores tendremos ya más 29000, velocidad de 5, 8 a 10 MHz, bus de datos 16 bits, bus de dirección 20 bits con 1 MB de RAM, segmentación SCDS, SS y S, 64 kilobits cada uno, registro de datos AX, BX, CX, DX, 16 bits con HL, registros índice SI, DI, punteros SP, BP, IP, 16 bits, las flags, que serían CF, PF, AF, ZF, SF, TF, IH, DF y OF, la cual la instrucción SafeBats
Pipeline de Prefetch, modos mínimo y máximo, consumo de 1.76 watts a 5 MHz y un encapsulador de 40. Modelos de segmentación, dirección física, segmentación por 16 más offset, el CS, Code Segment, instrucciones de programa, el DS, Data Segment, datos globales y estáticos, el SS, Stack Segment, pila en llamadas y variables locales, Extra Segment, operaciones en cadena. El deslegado, arquitectura por 86, base de datos, los Pentium Core modernos. Y variantes y evolución temprana del por 86, el Intel 8088, bus externo 8 bits, interior 16 bits, memoria 1 MB, velocidad 5 a 10 MHz, distinción base del IBM PC 1981, el core de 4 bits, el 80-186 1982, el bus de 16 bits, integra el MA más timer más PIC más bus, velocidad de 6 a 25 MHz, usa sistemas embebidos y extra. Estas tenemos el Enter, el AV, el Bone, etc. El Intel 188, bus externo de 8 bits, integra misma periférica 80-186, velocidad de 6 a 25 MHz, el uso de embebidos económicos y extras introducciones del 80-186. Y el Intel 286 en 1982, los transistores tendremos 144.000, bus de dirección 24 bits, 16 MB, memoria virtual 1 GB, modo real más protegido, y el SO IBM PC del 80-366, el 80-466 y el Pentium. El 80-366 tendríamos en 1965 transistores 275.000, un bus de 32 bits, RAM de 4 GB, memoria virtual de 64 TB, pipeline no tendríamos, FPU 367 externo, modo real Prod y V86 y velocidad 16 a 40 MHz. El 80-486 en 1989, transistores 1.200.000, bus de 32 GB, RAM de 4 GB, caché de 8 KB integrado, FPU integrada de X, pipeline 5 etapas, velocidad de 25 a 100 MHz y dimensión a 54 MHz a 100 MHz. Y por último el Pentium en 1993, transistores 3.1 millones, bus de datos 54 datos existentes, bus direccional 32 bits, caché de 8 más 8 KB, super escalar, 2 pipelines, el MBX en 1997, velocidad de 60 a 200 MHz y el MIPS 750 a 300 MIPS. Por último, la ley de Moore en familia .86, como se vería en los transistores pasaron de 600.000 en el 188.000 a 42 millones, de repente 4 multiplicación por 7.000, a 7.000 en este caso. Ahora voy a dar paso a mi compañero para que continúe con el capítulo 3. El capítulo 3 cubre todo lo que rodea al microprocesador: los periféricos de entrada, de salida, almacenamiento, comunicación y los chips de soporte que hacen posible que todo funcione junto. Vamos a recorrerlo rápido pero con los detalles clave. Los periféricos de entrada son el canal por el que el usuario interactúa con el sistema. Para un diseño con 8085, esto no era un plug and play, requería chips dedicados y protocolos específicos. En el caso del teclado, la interfaz estándar con el 8085 se hacía a través del chip Intel 8279, que realiza el escaneo matricial de la matriz de teclas. En la práctica, una configuración 4x4 de 16 teclas hexadecimales era el estándar en sistemas educativos. El 8279 convierte los scan codes a ASCII por hardware, aliviando completamente al CPU de ese trabajo. En la era del 8086, el mouse se conectaba por el puerto serial RS232 a un 200 baudios, usando el protocolo Microsoft Serial Mouse.
resoluciones típicas de 100 a 400 dpi. La evolución fue de bus mouse ISA hasta USB moderno. El escáner usaba sensores CCD. Las resoluciones de 30 a 9600 dpi con 24 bits de color permitían digitalización profesional. La interfaz era SSI o IEEE. Los periféricos de salida son el lado opuesto de la ecuación. Si los de entrada llevan información al sistema, estos la traen de vuelta al usuario, en pantalla, en papel o en sonido. En monitor y estándares de video, la evolución de video sigue una línea clara del MDA monocromo de 1981 con 720 por 350 píxeles. Pasamos a CGA con 4 colores, luego EGA con 64 colores, y en 1987 el VGA con 640 por 480 y 256 colores. El estándar VGA se convirtió en el punto de quiebre para la computación gráfica de escritorio. Pasando a las impresoras, tenemos tres generaciones bien diferenciadas. La matricial, impacto mecánico Epson FX80, interfaz Centronics, llegaba a 360 dpi. Económica pero lenta y muy ruidosa. La Inkjet con HP, DeskJet y Canon fue el dato silencioso. Inyección de tinta hasta 1440 dpi y por primera vez color accesible para el usuario común. Y el láser HP LaserJet Toner con fusión térmica 600 a 1200 dpi, entre 8 y 30 páginas por minuto, el estándar profesional. En el caso del audio y otros periféricos de salida, el PC Speaker original usaba el timer 8253 canal 2 para generar tonos básicos. En el año 1987 llegó a AdLib con síntesis FM, cual sería chip Yamaha YM3812, y en el año 1989 Sound Blaster añadió PCM de 8 bits a 22 kHz, cambiando para siempre el multimedia en PC. Pasamos a la parte de ES simultánea, comunicaciones. La parte de touchscreens, las pantallas táctiles no son nuevas. En la era del 80-86 ya existían en sistemas POS kioscos industriales. La tecnología resistiva o capacitiva se conectaba vía RS-232 con un controlador dedicado. Combinaban salida de video con la entrada táctil. Con respecto al modem, la evolución fue de 300 bps, en este caso Bell 103, hasta 53 kbps V90. El chip clave era el USART Intel 8251A, conectado a RS-232. Los protocolos MNP y V42 bis añadían compresión para aprovechar al máximo el ancho de banda de las líneas telefónicas. Con respecto a NIT-RED, el Ethernet 10 base 2 en coaxial a 10 MB por segundo y Token Ring de IBM a 4/16 MB por segundo. Para el 8086, las tarjetas de red ocupaban ranuras ISA de 8 o 16 bits. Los chips Intel 82586 y el clon NE 2000 fueron los más usados. Recorriendo la tabla de arriba hacia abajo, vemos la evolución completa.
Empezamos con el disquete de 5.25 pulgadas en 360 kilobytes en simple densidad hasta 1. megabytes de alta densidad. Controlador FDC 765A era la interfaz estándar de IBM PC original. El 3.5 pulgadas mejora a 1.44 megabytes en un formato más compacto y robusto, tan resistente que se mantuvo vigente hasta bien entrados los 2000. El primer salto real, 5 a 40 megabytes con el controlador WF, el primer almacenamiento masivo que llegó al uso doméstico. El RLL usa la misma interfaz ST506 pero con codificación más eficiente, 15 a 120 megabytes a 7.5 megabytes por segundo. La capacidad mismo hardware. Y el IDE es el punto de quiebre, hasta 540 megabytes con interfaz ATA1 sobre ISA. Aquí empieza la estandarización que conocemos hasta hoy. El CD-ROM rompe el esquema, 650 megabytes ópticos, solo lectura, 150 kilobytes por segundo en velocidad por 1. Cambió para siempre la distribución de software y multimedia. Y en la última fila, la cinta, varios gigabytes por cartucho vía SCSI, no para uso diario, sino para respaldo y archivado. Un dato técnico clave es que el controlador 8237DMA manejaba las transferencias del disco a RAM sin intervención de la CPU, liberando al procesador para otras tareas. Este mismo chip aparecerá en el diseño D6. Estos son los chips de soporte o chips auxiliares. Son el puente entre el microprocesador y el mundo real. Sin ellos, el 8085 o el 8086 no podría manejar teclados, pantallas, discos, comunicaciones ni interrupciones complejas. El 8279 maneja el teclado matricial y el display de 7 segmentos. Se conecta al bus D0, D7 y avisa a la CPU por RST 5.5. El 8251A es el USART para comunicaciones seriales RS232 en Full Duplex RxD, TxD, RTS y CTS. Interrupción por RST 6.5. El 8255A PPI da 3 puertos de 8 bits programables, el más versátil del grupo, conexión directa al bus para casi cualquier periférico. El 8253 es el temporizador de 3 canales, genera el baud rate para el 8251A y el tono del PC Speaker. 2 funciones, un solo chip. El 8237A maneja DMA en 4 canales a 1.6 MB por segundo. Usa HOLD sobre HLDA para tomar el bus sin pasar por la CPU. Y el 8259, el PIC, gestiona 8 niveles de interrupción cascadable hasta 64. El corazón del sistema de interrupciones del IBM PC. Fíjense que estos 6 chips no son accesorios opcionales, son parte integral de cualquier diseño real con 8085 o 8086. En el siguiente capítulo van a ver exactamente cómo se conectan en circuitos completos. El capítulo 4 es el más práctico de toda la presentación. Vamos a ver 6 diseños concretos de microcomputadoras, 3 con el 8085 y 3 con el 8086. Cada uno agrega complejidad al anterior, y todos usan los chips de soporte que acabamos de ver. Presentar el mapa de los 6 diseños
D1 y D4 son sistemas mínimos. D2, D3 añaden periféricos al 8085. D5, D6 añade controladores avanzados al 8086. El D1 es el sistema mínimo del 8085. Solo ROM, RAM y decodificador, la base de todo. El D2 agrega el 8279, teclado 4x4 y 8 displays de 7 segmentos. El D3 agrega el 8251A, comunicación serial RS232 a 9600 bits por segundo. El D4 es el sistema mínimo del 8086 en modo mínimo, 16 bits y banco de memoria. El D5 agrega el 8259A, control de interrupciones de 8 niveles y RQ. Y el D6 agrega el 8087 FPU y el 8237 DMA, coprocesador matemático y transferencia directa sin pasar por la CPU. Este es el diseño más simple posible con el 8085. CPU, ROM, RAM y la lógica mínima del decodificador. Con solo 5 chips tenemos un microcomputador funcional. Tenemos los componentes Intel 8085A, DIP40, con un funcionamiento de CPU a 3000 a 3.072 MHz. El cristal de 6.144 MHz se divide por 2 internamente. 74LS373 o Latch DIP20 desmultiplexa el bus A de 0 hasta A de 7. La señal ALE del 8085 habilita el latch para separar dirección y dato. 27C64 o 2764 EEPROM 8KB almacena el programa monitor en 0x000 hasta el 0x1FFF. 6264 o SRAM 8KB datos y pila en 0x2000 hasta el 0x3 FFF. Z4LS138 o decodificador 3A8 genera las señales CS para seleccionar ROM o RAM. Ahora tenemos el mapa de memoria de 64 KB. De los 64 KB de espacio de direcciones, 8 KB para ROM desde 0x4 ceros hasta el 0x1 FFF. 8 KB para RAM desde el 0x2000 hasta el 0x3 FFF y 48 KB disponibles para expansión futura. El 8085 multiplexa dirección y dato en los mismos 8 pines AD0 hasta el AD7. Cuando ALE está activo, en estos pines hay dirección. Cuando ALE cae, hay dato. El 74LS373 captura la dirección en ALE y la mantiene estable durante el ciclo completo. El diseño 2 agrega interacción humana. Un teclado de 4x4 y 8 displays de 7 segmentos. Todo gestionado por el chip 8279. En la parte del D2, el 8279 escanea el teclado matricial a 100 Hz por dígito por hardware, sin intervención del CPU. Tiene un buffer FIFO de 8 pulsaciones. Si el usuario presiona una tecla rápido no se pierde. Cuando detecta una tecla,
genera interrupción de RCT 5.5 para avisar al 8085. El driver ULN 2003 amplifica la corriente para iluminar los segmentos LED. Un 74LS C32 multiplexa la sección de los 8 dígitos del display. El diseño 3 conecta el 8085 al mundo exterior por comunicación serial. Puerto ERS232 a 9600 baudios. En esta parte del D3, el 8253 canal 2 genera el reloj de 153.6 kHz necesario para 9600 bps, factor por 16. Formato de trama 8 bits de dato, paridad par 1 bit de stop. El byte de inicialización del 8251A es 0x4E. Modo asíncrono reloj por 16. El MAX 232 convierte los niveles TTL del 8251A a los niveles más o menos 12 voltios del estándar RS232. IRQ en RCT 6.5 al recibir un carácter completo. Una aplicación típica de esto sería una terminal de depuración, comunicación punto a punto con otro sistema OPC. Con el 8086 entramos a los 16 bits y 1 MB de espacio de dirección. La arquitectura es más compleja. Necesitamos chips adicionales solo para la generación de reloj y para manejar el bus de 16 bits. Tenemos como componentes del sistema el Intel 8284A. Es el generador de reloj que sincroniza también el reset y la señal ready. Es chip obligatorio en cualquier diseño con 8086. Luego tenemos los 74LS373, lo cual se necesitan dos latches para desmultiplexar los 16 bits de AD0 hasta el AD15. Luego tenemos los dos 74LS245, lo cuales son dos buffers bidireccionales para manejar el bus de datos de 16 bits. Luego tenemos los EPROM 27256x2 de 32 kilobytes para cada uno, el cual cubre el byte de bajo D0, D7 y el byte alto D8, D15. Tenemos los SRAM 62256, lo cual son dos chips de 32 kilobytes para bancos par e impar de RAM. Y el 74LS138 es el decodificador que genera las señales CS para ROM y la RAM. El 8086 tiene un bus de datos de 16 bits, pero puede acceder a bytes individuales. Lo logra con dos señales de control A0 y VHE, el cual sus siglas son Bus High Enable. Tenemos A0 igual 0, VHE igual 1, el cual accede solo al banco par, el cual sería un byte bajo. Luego tenemos A0 igual 1, VHE igual 0, accede solo al banco impar, el cual es un byte alto. Luego tenemos A0 igual 0, VHE igual 0, el cual accede a ambos bancos simultáneamente. Word de 16 bits en un ciclo. Tenemos Word en dirección impar, requiere dos ciclos de bus. Esto tiene acceso dividido. Luego tenemos los 000H,
hasta el 7FFFFH, el cual tienen 512 KB de RAM disponible. Los A0000H hasta el BFFFH, que tiene 128 KB de VRAM, y los F80H hasta los quintos Fs H, lo cual son la ROM BIOS o Shadow ROM. El diseño 5 agrega el controlador de interrupciones programable. Sin el 859A, el 8086 solo tiene una línea INTR con el 859A. Tenemos 8 niveles de interrupción vectorizados expandibles en cascada hasta 64. ICW1 configura disparo por flanco o nivel y habrá cascada. ICW2 define la base de vector de interrupción 0x08 hasta IRQ0 igual INT8. ICW4 modo 8086 AEOI, sus siglas son Auto End of Interrupt, para simplificar IRS. IRQ0 timer 8253 a 18.2 Hz, el cual varía a int8, lo cual es la base de reloj del sistema. Luego se tiene IRQ1, cual es el teclado, lo cual deriva a INT9, el cual recibe el scan code de cada tecla. Luego está IRQ2, cascada para expansión PCAT. IRQ5, disco duro o puerto paralelo. Y el OCW1, máscara de IRQs. Y OCW2, comando EOI al final cada ISR. El diseño 6 es el más potente. Agrega coprocesador matemático de punto flotante y el acceso directo a memoria. En la parte de 8087 FPU se tiene 8 registros de 80 bits en precisión extendida IEEE 754. Implemente en hardware sin cos tan artan log base 2 a la 2x, con operaciones que tomarían miles de instrucciones de software. Monitorea el bus de instrucciones y detecta automáticamente el prefijo ESC de las instrucciones de punto flotante. Las señales test y BUSI sincronizan 8086 y 8087. El 8086 espera con wait hasta que el 8087 termina. Y por la parte de 8237 DMA se tiene 4 canales independientes de 1.6 MHz por segundo, el cual tiene como modo single byte a byte, block ráfaga completa y demand hasta que DREQ cae. Usa hold HLDA, el cual el DMA solicita el bus, el 8086 lo cede y la transferencia ocurre sin ocupar la CPU. Aplicaciones: disco, RAM, buffer de audio, comunicaciones de alta velocidad. Bueno, con el diseño 6 hemos llegado al sistema más complejo que podemos construir con el 8086 clásico. Procesamiento de punto flotante por hardware, acceso directo a memoria y control completo de interrupciones. Todos estos principios de codificación de direcciones de banco de memoria, DMA, interrupciones vectorizadas, siguen siendo los fundamentos de cualquier arquitectura de computadora moderna. Bueno, a continuación explicaré el capítulo 5, que son sistemas operativos, lenguaje de programación y base de datos. Esto se basará o se tratará del alma de la computadora, ya que
explicaré cómo el software permite que el hardware haga tareas útiles. Primero explicaremos dos sistemas operativos. El primero es Control Program for Microcomputers de Gary Kildare, que fue creado en 1974. Fue el sistema operativo estándar para los procesadores de 8 bits, como el 8085. Se encargaba de conectar el teclado y la pantalla con los programas. El segundo es Microsoft Disk Operating System, que es de Microsoft y se lanzó en 1981 para el procesador 8086. Fue famoso porque permitía gestionar archivos en disquetes y discos duros mediante comandos de texto. Acá veremos sistemas operativos de 32 bits, que ya entramos a la era visual. Y acá los que forman parte son los Windows 3.1 y 95. Y acá pasamos de letras en pantalla negra a ventanas y mouse. El segundo es Linux, que aparece como un sistema libre y potente para servidores y computadoras. El tercero es Windows XP, que unificó el uso doméstico con el profesional, el uso doméstico con el profesional, siendo muy estable y compatible con USB. Ahora, aquí se explican las órdenes básicas que entiende el chip 8085. Acá veremos 74 instrucciones divididas en grupos: mover datos de un lado a otro, hacer sumas o restas y saltar a diferentes partes del programa. Respecto al ensamblador 8086, es similar al anterior, pero más avanzado para el chip de 16 bits. Acá, a diferencia de las funciones o instrucciones que vimos anteriormente para el ensamblador 8085, acá se incluyen funciones nuevas como multiplicar y dividir, y es capaz de manejar cadenas de texto de forma muy eficiente. Respecto a los lenguajes de alto nivel, como el ensamblador es difícil, se usa lenguajes más humanos. Acá vamos a ver a BASIC, que es para aprender, el C y el C++ para crear programas rápidos, el Java para Internet y Python, muy usado hoy en día para la IA, por ejemplo. Para finalizar este capítulo 5, respecto a los sistemas de gestión de base de datos, estos han evolucionado a lo largo del tiempo, y acá es una explicación de cómo evolucionaron los programas para guardar mucha información de forma muy organizada. Desde el primero, que es DBase, en los años 80 para DOS, hasta llegar a MySQL en los 90, que es la base de muchísimas páginas web actuales. Ahora pasamos al capítulo 6, que son emuladores y simuladores 8080 hasta Pentium. Acá veremos las herramientas que nos permiten practicar arquitectura de computadoras sin necesidad de tener los circuitos físicos en la mano. Respecto a las herramientas para el 80 y 8085, veremos al SimH, a este primer simulador, que es un emulador histórico para revivir computadoras antiguas. El segundo es el GNU Sim 8085, un programa muy visual donde los estudiantes escriben código y ven cómo se mueven los datos en el procesador 8085.
Acá veremos a las herramientas para el 8086 y por 86 y Pentium. El primero es EMU 8086, es el simulador más usado en las clases para aprender el procesador 8086. El segundo es DOSBox, famoso por permitir correr juegos y programas antiguos de DOS en las computadoras modernas. Respecto a los virtualizadores completos, veremos tres tipos. El Poch, que emula una PC completa de forma muy precisa, ideal para quienes crean sus propios sistemas operativos. El QEMU, que es una herramienta profesional y muy rápida para virtualizar tipos de procesadores. El VirtualBox es la más conocida para crear máquinas virtuales, como tener Linux dentro de Windows de forma fácil. Respecto al emulador versus simulador, acá vamos a aclarar la confusión más común, ya que el simulador se enfoca en la lógica y la educación, mostrándote cómo funciona el sistema, mientras que el emulador trata de copiar exactamente el comportamiento del hardware real, incluyendo la velocidad y los periféricos. Y por último, para concluir esta exposición, hemos elaborado unas conclusiones respecto a los microprocesadores 8085 y 8086 como base de la computación moderna. La primera es la evolución de 5 generaciones demuestra que la tecnología de cómputo sigue la ley de Moore. Transistores se duplican cada 2 años, reduciendo costo y tamaño exponencialmente. El segundo, la arquitectura por 86 del Intel 8086 de 1978 es el fundamento de todos los microprocesadores Pentium, Core, Xeon y Ryzen modernos. 47 años de compatibilidad binaria. Los 6 diseños presentados aplican principios esenciales como temporización precisa, decodificación de direcciones, gestión de MA e interrupciones vectorizadas. El cuarto, los chips de soporte son fundamentales para conectar el microprocesador con el mundo real, la misma filosofía de módulos persistentes. Por último, los emuladores y simuladores son herramientas indispensables para el estudio sin hardware físico, democratizando el aprendizaje de arquitectura. Bueno, esto sería todo, profesor. Gracias.